Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso os voy a dar mi opinión tras varias horas, unas cuantas horas, la verdad, de juego en la Season 5. Os voy a comentar mi experiencia, por así decirlo, por ahora. Y las cosas que veo que están bien y las cosas que veo que están mal de todos los cambios que han hecho, ¿vale? El principal cambio que más se ha notado a lo largo de estos días, porque nos vamos a pasar con las limpiezas, es que ahora el mapa es como, por así decirlo, es un círculo gigante en lo que, bueno, hay varias, están todos los mapas como una especie de círculo y si te vas cada vez más afuera, pues son mapas más sencillos porque están los mapas de Cradle, los mapas de PvE, ¿vale? Y luego también pasamos a los mapas de PvP y cuanto más al medio, pues tiene más nivel de legendario, ¿no? Más complicado. Este a mí, por ejemplo, me gusta, no está nada mal. La idea, por así decirlo, no está nada mal, pero hay que tener unas cuantas cosas que ahora os voy a comentar. La primera cosa es que de ir a un mapa que está en el medio a ir a un mapa que está, por así decirlo, para afuera, es muy fácil, ¿vale? Es decir, si nos vamos de este mapa a este mapa, como veis, son prácticamente dos viajes, ir a este mapa y luego a este. Y podríamos ir a un cráter perfectamente, sin ningún problema, muy fácil, ¿vale? El problema es cuando queremos ir de un mapa fácil a un mapa complicado. Cuando el alma hace eso, la cosa se complica. Como veis, el trayecto se nos complica muchísimo, pero que muchísimo. Tendrías que hacer mínimo tres saltos y aquí hay un gran problema y es que normalmente no te da tiempo a hacer exactamente esos saltos. Es así, no te da tiempo, se cierra, saltas este, y llegas aquí, pero aquí coge este y ya no abre portal hacia este, entonces tienes que ir para otro lado, es un poco locura. Por lo tanto, que vivir en un mapa complicado, pues bueno, tener en cuenta que los bichos que aparecen allí pueden haber bichos que sean legendarios, lo que significa que su vida es una locura. Aumenta su vida por mucho, pero también tiene recursos legendarios, que serían los mejores recursos, ¿vale? Y si quieres tener en cuenta el contrario, es decir, que estás en un mapa fácil, quieres ir al difícil, pues que vaya muy bien preparado para ir. Yo diría incluso con materiales para una pequeña base o hangar, porque ahora mismo no puedes llevar bases en tu walker, eso también hay que comentarlo, no hay ningún walker que he probado, es decir, he probado todos realmente, todos los que se pueden hacer los he probado y ninguno tiene base, así que no puedes llevar base en ningún momento, por lo que te tienes que llevar los materiales encima, construir la base y listo. Otra cosa que he visto que en cierta manera está bien y está muy mal es que han dicho, vale, pues los trades, para que la gente haya gente que se dedique a tradear, pues los metemos solo en los mapas PvE. Dices tú, pues no está mal, y tal, yo no lo veo mal, ¿no? Así la gente no se esconde el trade en los mapas PvP. El problema es que los mapas PvE están en el borde. ¿Y qué pasa? Que una persona que viva el mapa legendario va a decir que voy a ir al mapa PvE a comprar las narices. Las narices. Es que ya te digo que es que ayer me fui de un mapa legendario a un mapa PvE, porque estaba probando y demás, y tardé 4 horas en volver. 4 horas. Que es una locura. Mientras tanto, no te queda otra que hacer otras cosas o farmear, pero es que son 4 horas hasta que vuelves por así decirlo, donde tengas la base. Es una locura, sin contar que cualquier cosa que te encuentres por el camino te destroza. Es súper complicado.
Esto sería lo primero a comentar. Y voy a seguir yendo comentando cosas. Se va a ir cortando el vídeo porque lo voy a ir haciendo así por partes para ir enseñándolos todos. Y ya está. Me parece como digo, me parece una locura el tiempo que hay. Me parece una cagada que solo haya Trades en el mapa PvE. Tendría que haber por lo menos también el mapa legendario Trades, aunque no haya protección o algo así. Para que, no sé, para que la gente que tradea pues diga de ir de aquí a aquí. O algo así. Es que no, porque no lo veo, no lo veo lógico de tener que recorrerte tantos y tantos para conseguir algo. Aparte de que la gente, claro, los que están en el legendario, como ya he dicho, no creo que vayan a comprar materiales al normal. Es un poco locura. El grappling. El juego también ha cambiado muchísimo el tema del grappling hook, o básicamente moverse con el grappling. Antes, pues tú lo podías usar sin problema y era muchísimo más rápido y demás. Ahora tiene muchos límites en el tema de usarlo porque su uso directamente recae en el coste de estamina, ¿vale? Como vemos, cada vez que he pulsado, pues me va comiendo estamina, mientras que está atacando no lo puedes usar. Han cambiado bastante aspectos en ese tema. Eso que ha generado pues, que ahora la gente use menos el grappling hook y también que sea menos divertido el juego, por así decirlo. Por lo menos a mí que me gustaba mucho usar el grapple, ya no es como antes que te podías tirar en una base, en tu propia base, tú solo dando vueltas o los árboles dando vueltas con el grapple. Ahora ya no, ahora se quita eso, ya no tiene la misma gracia, pero bueno, al fin y al cabo es lo que hay, ¿no? Y a mucha gente le gustará este cambio. También, como por ahora vemos, solo hay 2 grapples, por ahora, ¿vale? Los demás se están implementando y ahora mismo, por así decirlo, estoy mostrando solamente las cosas que hay en los mapas que estamos actualmente, no en todos los mapas, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia tenemos entre el grappling hook normal y el fast grappling hook? La velocidad, como llaman. La velocidad de recoger y agarrarte. El coste de estamina es el mismo y el coste también de estamina entre la calidad de una y otra es ahora mismo el mismo, ¿vale? En principio debería ser menor al ser legendario y sé que debería ser menor, pero actualmente no está funcionando como debería. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el Fast Grappling Hook, o bueno, los que no son el básico, tienen una durabilidad. ¿Qué hace? El legendario tiene mucha más durabilidad, pero de todos modos con el normal sin tener calidad ya dura bastante, no es algo que digas si me va a romper. Yo tengo usándole desde hace varios días y no se ve prácticamente ni la línea de uso. Es verdad que se usa muchísimo menos, pero bueno, no creo que haya una gran cantidad, por así decirlo, a lo mejor yo creo que incluso te puede llegar a durar una temporada entera, según lo que dura la temporada, un solo grappling hook, ya lo veremos. Pero creo que el tema de durabilidad no creo que sea ningún problema. ¿Vale? Otro de los cambios más importantes que ha habido en el juego son el tema de los walkers. Como ya he comentado antes de los viajes, pues había un cambio bastante importante, pues, obviamente también tendríamos en el tema de los walkers. Los walkers, como veis, han cambiado completamente algunos su aspecto, como por ejemplo el tobogán, que le han añadido esta plataforma aquí arriba, y le han añadido también nuevas armas. ¿Qué se diferencia principalmente? ¿Qué notaría una persona que ha jugado poquito o cosas así en los walkers? El primer hecho es el tema de los rigs. Cada walker tiene ciertos rigs, ¿vale? Como veis, ahora mismo tendríamos puesto el rig 1 y este sería el rig T2. Aquí tendríamos el T3, que cambia la forma, la capacidad que tiene, sobre todo mío también, de cómo ponerse las cosas, ¿vale? Fijaros que aquí se pueden poner más cosas, ¿vale? Y cambian eso, el diseño de lo que se puede poner, lo que no se puede poner.
Otra cosa que han cambiado en este juego, en lo cual y me gusta bastante, es el control de los mismos. Se controlan muchísimo mejor y es curioso porque no hay torque. Pues aunque tú ahora mismo pongas la capacidad máxima, no generas torque nunca. No hay algo que te diga, y no lo bueno, ya es que no lo generes, es que no lo puedes usar. Es bastante extraño, pero sé decirlo, pero no creas torque, no usas torque. Sí que la movilidad ha mejorado muchísimo de los Walker, porque directamente es como si estuviesen todo el rato usando torque. Si os fijáis, es como si estuviese todo el rato usando torque, pero tú no llegas a notar claramente luego cuando le pulsas que hay un cambio. No sé cómo explicarlo, es como que es bastante extraño, ¿no? Para que hagan idea, a ver, lo voy a poner en el dinghy, que es el que más se ha visto actualmente, y vamos a ponerlo todo en normal. Porque en el tobogán, por ejemplo, sí que se nota menos. Vale, vamos a poner eso. Y además, mira, como veis, ahora, ya está, a otro lado. El dinghy ahora mismo está sin torque, anda igual que antiguamente el dinghy con torque, y se maneja muchísimo mejor. Ahora lo vais a ver. Me parece que no, pero es muchísimo más rápido. ¿Vale? Y luego, incluso pulsando el torque, no hay un cambio. Es extraño, pero yo por lo menos no aprecio ningún cambio. Supongo que esto todavía se estará ajustando, lo que sea, pero no veo ningún cambio en este aspecto de que haga más velocidad o algo. Como, pues bueno, he gastado el torque que tenía. No sé, es extraño, la verdad. Y otra cosa muy importante que han cambiado los Walkers, que es obviamente de lo más importante, teniendo que se me olvidó decirlo, es que ya no tienen para empaquetar objetos. Y eso a mí me parece una cagada muy, muy grande. Ya no por el hecho de que no pueden empaquetar nada, sino por el hecho de que cuando tienes que cambiar los rigs de un Walker, tienes que destruir todo lo que hay arriba para poner el rig nuevo. Y no te queda otra cosa que destruirlo, porque no lo puedes plantar en el suelo, ya que no te permite, no tienes nada para empaquetar. Yo no he encontrado ningún objeto que actualmente te permita empaquetar. Eso lo veo una cagada muy grande, no me gusta. Por lo menos deberían de permitir que a lo mejor el Tobogán pudiese empaquetar 4 cosas, o que el dinghy una, cosas así, pero no una base, sino cosas, solo algunas cosas, para que, facilite, no sé, el poder reemplazar los objetos que hay arriba, moverlo o demás, porque una vez que los plantas no te queda otra que romperlos. Luego otro cambio de los Walkers es que al quitar las bases han quitado también el peso de los mismos. Es decir, no hay sistema de peso, por lo tanto, pues bueno, es como que está todo el rato, por así decirlo, a su máxima velocidad por eso, porque como que no vemos por lo menos que haya una distinción entre peso, de que tenga muchas cosas encima, que tenga mucha gente encima o cosas así. No vemos una distinción en las pruebas que hemos hecho. Luego, en el tema de armas, os lo voy a enseñar aquí. Tendríamos esta aquí, que es una especie de... A ver si tendría que romper esta. Voy a romper esto. Es como una especie de catapulta que dispara rocas, ¿vale? Esto de aquí, a ver, ¿este qué era? Este es el spinner. Vale, este es el mismo que este, ¿no? Sí. Espérate, el spinner dispara dardos, ¿vale? Os voy a enseñar lo que hacen. Tendríamos la ballesta normal y corriente, el lober, que es el que dispara como piedras, ¿vale? A ver si tengo aquí munición para hacerla, creo que se hace en otro lado, así que no voy a dejar. Tendríamos este que dispara, como he dicho, como piedras. Tendríamos el medium stinger, que es este que tenemos aquí arriba, ¿vale? Que se pone en la parte de arriba en vez de en las esquinas.
pero también es automático, no hay que usarlo a mano. El repetidor, que es otro que usar dardos, pero ya sé que lo tiene que usar alguien. El Scattershot, que es la de siempre. El Spinner, como ya he dicho. El Stinger, que es básicamente una ballesta que se pone en los bordes, ¿vale? Y el Thumper es como una escopeta, pero que se pone en los bordes. Como veis ahora, hay muchas armas para ponerlo en los bordes y que se puedan conducir, se puedan usar desde el conductor. Eso ha hecho que prácticamente el juego, los walkers de batalla los pueda manejar solamente una persona. Luego, si os fijáis, tenemos aquí debajo en los groups, tenemos group primary, secondary, y ternary o all, o disable. Y es para que, según qué botón pulséis, pues ataque unas armas o ataque otras. Y bueno, tiene luego el cofre de munición que lo pone y lo coge. Como todas estas armas son automáticas, las conduce el conductor. Pero es que luego tendríamos el aparatito este, que es el automation, que tú lo pones en un repetidor, o en un arma, en una escopeta, o en una ballesta, y también la conviertes en automática. Es decir, puedes convertir el repetidor que estamos viendo aquí en automático. Automáticamente puede empezar a atacar. Diferencias entre un repetidor. Mira, voy a quitar este automation. Bueno, lo voy a quitar para que veáis la vida. Para que veáis la vida, a ver si le puedo quitar. Y que se vea, mira, tiene 500 de vida, ¿vale? Pero si le ponemos. La calidad afecta sobre todo a la vida de las cosas, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Si le ponemos de calidad máxima, tiene 1250 de vida. Creo que no, según estamos haciendo un prueba y tal, no repercute en la velocidad, creo que no. Lo tengo que revisar y os lo pondré seguramente en la descripción. Y diría que no. A ver, os digo, mira, lo voy a decir ahora mismo. Vale, sí, afecta también a su velocidad. Por lo que estamos hablando de que también al tener un bicho más rápido, pues de mayor calidad atacará más rápido. Lo mismo pasa con las armas, que recargan y rotan más rápido. Cuanto mayor, por así decirlo, mayor calidad tiene. Y os voy a enseñar pues algo que ahora mismo está rotísimo y que tienen que arreglar. Y es que, claro, pues como usarlo todo desde el walker, pues mira, ahora mismo estoy apuntando todo a un mismo punto y como veis están todas como cargadas, ¿no? Entonces yo ataco y mira qué rápido cae esto. Es una locura. Si os fijáis, las que están en el lado derecho también están atacando porque tengo todo puesto al grupo primario. Es lo que hay que cambiar, que no esté todo puesto al grupo primario. ¿Vale? Pero es que ahora mismo esto no tiene ningún sentido. Porque quemas un walker en un momento. Quema un walker, ya ese walker está a cero y solo una persona lo ha conseguido con solo munición de repetidor, que es bastante barata. No tiene mucho sentido. ¿Vale? Como veis, mira, te dan 10 por cada uno de bolsa, 2 de fibra y un actor. No tiene muchísimo sentido, ¿vale? Esto es un tema de las armas, de que esto lo tienen que cambiar, por eso tampoco le estoy dando muchas vueltas, porque, como digo, lo tienen que cambiar. No puede ser que esté tan roto. Con el tema de los walkers, pues como veis, se pueden cerear de esta manera. Así que cuidadito ir a PvP, porque os la lía en un momento, ¿vale? Y claro, me diréis ahora, pero es que ya la tormenta de arena, los walkers grandes no se pueden tener, hay que tener cuidado. Y es totalmente lo cierto, hay que tener muchísimo cuidado con las tormentas de arena, no solamente con la gente. Y es que hay como unas pequeñas tormentas que se van por el mapa que dañan todas las estructuras, salvo las paredes. ¿Y qué supone esto? Pues que tengas que tener una base enorme para guardar los walkers. Si tienes un dinghy, pues bueno, tienes aquí la dinghy gate, que es este portón de aquí, y son 2 alturas y 3 de ancho. Con esto ya puedes proteger tu dinghy.
¿vale? Ya con ello lo puedes proteger y hacer una de estas, hacerlo una base de paredes normales y listo. El problema viene cuando es un guardia más grande, como un estileto o como un tobogán, que por estas puertas no entra. Yo aviso que no entra. Para que entre por estas puertas, hay que subirla a más altura, es decir, que esté como flotando y luego por la parte de abajo hacerle como vosotros una alturita o ajustarlo un poco, aunque que no queda nada bien, o usar una puerta de hangar. ¿Qué pasa? Que las puertas de hangares son enormes, cuestan bastante encontrarlas, que conseguir el esquema, ¿vale? Y también se tiene que poner se puede poner literalmente a cualquier lado, pero lo suyo es que le pongas también a paredes de hangar, que son estas aquí, y mira qué grandes son enormes. No son muy costosas de hacer, sí que cuestan cuerda, que al fin y al cabo es difícil ahora mismo conseguir porque está la arena justo ahí, da un poco por su saco, pero no es muy complicado. Luego también tendríamos esta estructura de lo que es para que tengan una puertecita, que no está nada mal, queda bastante bien por fuera también. No, me gusta esta nueva estructura de hangar, pero no sé, es un poco complicado para la gente conseguirla, sobre todo por la rana, que es un poco liada, ¿no? Luego tendríamos también esta pequeñita, a ver si la puedo poner en algún lado, que más que nada a ver si lo puedo poner aquí, que es para la luciérnaga. A ver, lo voy a poner más arriba. Aunque quede flotando, lo voy a poner más arriba, aunque sea, puede ser por este cactus que esté aquí jorobando. Para que veáis cómo queda, que hay también una de Flash. Nunca la he visto, creo que esta como tal no está en los servidores privados, no está en el servidor y tal, pero bueno, se puede, creo que la van a activar dentro de nada. Esto por el tema de los walkers, el funcionamiento de las nuevas armas y todo. Ha habido muchísimos cambios que os voy a seguir comentando y que, bueno, seguirán cambiando porque actualmente lo bueno que están haciendo es, como os dije, esto es un servidor de prueba, aunque lo vendan como otra cosa, como otra temporada. Esto como si estuvieseis testeando puramente lo que fuese la temporada 5, ¿no? Esto es un test de la temporada 5. Y eso supone pues como que faltan algunas cosas y demás. Se me olvidaba, también tendríamos un maintenance boss. Hay dos tamaños, tendríamos este que tiene muchísimo menos slot y menos capacidad, y luego ya el que tenemos de toda la vida, que le han aumentado la capacidad, le han reducido la capacidad que tiene en cada hueco, pero le han metido muchísimos más huecos, ¿vale? Al que teníamos toda la vida. Y también han metido esto, que es una especie de cofre de munición, a ver si, mira, para que le veáis, es como una especie de cofre de munición para meter los planos, porque ahora hay planos para todo. Hay planos para todo y es una locura de que haya planos para todo. Es un coñazo, es lo que menos me gusta de este juego ahora mismo. Que tengan todas las... Nosotros tenemos cofres y cofres y más cofres de planos de este estilo. Entonces, tener este objeto y ponerle plantar por lo menos te hace pues que tenga más espacio para guardarlo. Aparte de que a las estructuras cercanas, por ejemplo, si tienes una máquina de Field Walking, pues te permite usar esos objetos de cerca, ¿vale? ¿Es un poco mierda? Sí. Porque tienen que hacer de alguna manera lo que ocupe menos espacio, que directamente tengas espacio para él en tu inventario, o yo que sé. Porque la mochila que hay tampoco es que sea gran cosa. Mira, os voy a enseñar la mochila. Hay una mochilita. ¿Dónde está? Está aquí. Pero es que sí que tiene cierta capacidad, pero llega un punto que dices, es que no me da la vida, ya no puedo meterlo todo. Vamos, mira, voy a tirar esto al suelo, para que lo veáis. Mira, es que al fin y al cabo esto realmente te lo llenas prácticamente en un campamento. Si te pueden hacer varios campamentos, tienes que volver a la base, es un poco coñazo. Esto es así, es un poco coñazo. Tienen que ver para que, por lo menos podrían hacer que tengas una mochila más pequeña de este estilo, que sea para siempre,
y que que te aparezca, por ejemplo, aquí, como algo en el cinturón o algo así, no sé. Creo que hagan algo en ese aspecto porque a mí, por ejemplo, es una de las cosas que menos me gustan de estos cambios. Y bueno, poco más que decir. Luego seguramente haré un vídeo por cada mob nuevo. Luego por los campamentos no creo que haga vídeos, pero hay que tener en cuenta que han cambiado todo lo que es los mobs, todos los NPCs, todo lo que hay para pegarse, por así decirlo, de PvE, lo han cambiado. Ahora es más complicado. Si pillas el punto de cómo hacerlo, no es tan complicado de matarlos, pero sí que hay que pillarle el puntillo, ¿vale? También te digo que hay que tener en cuenta que tanto, igual que la calidad afecta a la vida de nuestros objetos y demás, también afecta a la vida, al daño que hacen los mobs. Entonces, cuidadillo con eso, pues si os vais a un mapa legendario, por ejemplo este que está en de prueba, es el legendario que tiene el iconito este, porque cuanto mayor rango tenga, mayor nivel tenga de calidad de esto, más posibilidad es que salga, por ejemplo, de este tipo, de legendario, y también hay más posibilidad de que, claro, al salir de esa calidad, te sea prácticamente imposible matarlo. Ya aviso que eso puede ocurrir. Si me dice que en un pequeño grupo no pasa nada, a lo mejor no tiene ningún problema en matarlo, pero si nos ponemos por ejemplo, a intentar matar un NUR, la cosa cambia muchísimo. Y bueno, también para que veáis, por así decirlo, cambia el daño y demás en un arma. Este es el daño que hace un arma de calidad normal. Y esto es lo que hace una calidad legendaria, que sería lo máximo. Como veis, afecta bastante a su daño y también a su peso, ¿vale? Porque quita un poquito menos. Lo mismo pasa con la ropa de mayor calidad, pues te hace menos daño, pesa un poquito menos, ¿vale? No es una gran, en este caso, pues es la más básica, no es una gran cantidad, pero cuando ya estamos hablando de que luego haya set de incluso este set, el de la sandalia, mira, lo voy a poner aquí porque este sí que ya es válido, pues aquí ya sí que veis, cambia mucho más. Esto en todo un set, pues parece que no, pero hace que se note, ¿no? Que es otro nivel. Aparte que te dura mucho más. Sinceramente, no se me ocurre nada más que decir. Por ahora, los cambios que hay en la temporada, ahí por lo menos personalmente me gustan, salvo que los que he comentado de la Hmatic y de que no haya para empaquetar por lo menos un objeto de los Walkers. Me da muchísimo asco que no puedan ni siquiera empaquetar algo. Y no, nada más que decir. Sé que muchos me veis que, sobre todo el de habla hispana, precisamente os conozco a la gran mayoría, bueno, había hablado por privado y demás. Así que yo agradecería de que cualquier comentario que vosotros tengáis sobre esta temporada, lo que os parece, lo que tal, cómo lo veis, cómo vais avanzando, preguntas que tengáis sobre ello, que lo digáis por los comentarios, porque ya no solamente los 10 pueden verlo y yo intentar que lo vean y intentar que estos comentarios se vean, sino que si es algo de que no sabía hacer y tal, pues yo puedo enseñar hacer un vídeo sobre mí mismo. También tengo que decir que no estoy realizando ahora mismo vídeos de cómo matar a X-Rup o cómo matar a la rana, aunque ya lo he hecho, porque básicamente como está realizando tantos cambios diarios, a lo mejor algo que voy a comentar en este vídeo mañana ya no está igual. Entonces quiero reducir la cantidad de vídeos hasta que por lo menos esté un poquito la cosa más estable y así poder ya enseñar cosas pues, de una forma más efectiva, ¿no? Algo más estable en vez de crear 10 vídeos cada vez que cambia algo. Dicho esto, meteros en Estileto Live, que ahí sí que está actualizado cada día que cambia algo nuevo, luego lo actualizo y lo tenéis todos los datos a lo último. Estoy arreglando y añadiendo cosas cada día, así que ahí sí, meteros a la página web que lo tenéis en la descripción.
Y dicho esto, si os gusta el vídeo, pues darle like y suscribiros. Si no, pues iros a un poquito por ahí. Y todos los comentarios que tengáis, pues directamente aquí a decirlos por los comentarios. O incluso a los que me tenéis por Discord, ya sabéis, me debo decir. Así que bueno, hasta luego.